Chao, que estén bien. Y seguimos en este tema, nos acompaña el subsecretario de Prevención Social, Claudio Reyes, para ir contestando algunas preguntas. Subsecretario, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Natacha. Quiero saber cómo se sienten después de este día tan esperado después de tantos años. Es una mezcla de alegría y un poco de cansancio. Ha sido un proceso arduo. Llevamos varios días seguidos, sábado y domingo, para poder sacar este acuerdo, pero finalmente esto se logró y es posible darle una buena nueva a los chilenos y chilenas que van a tener mejores pensiones. Abrimos los canales, el hashtag alerta, para que las personas nos manden todas sus preguntas y podamos contestar ahora. Comenzamos con esto, subsecretario, para explicar a grandes rasgos cómo va a ser este aumento. Se hablaba tanto del 6%, etcétera, pero finalmente es un aumento de un 7%, ¿cierto? Bueno, esto hay que entenderlo de la siguiente manera. Aquí estamos hablando del financiamiento de esta reforma. Exacto. Que esto se financia con una cotización que proviene del empleador. Sí. Esta cotización, en términos globales, es un 8,5%, pero hay un 1,5% que ya se estaba cotizando en el seguro de invalidez y sobrevivencia. Lo detengo ahí para que hagamos la comparación. Actualmente nosotros cotizamos el 10% más el 1,5% que va al seguro de invalidez. El 10% lo cotiza cada trabajador. Exacto. Y el 1,5% lo está cotizando cada empleador. Exacto. Para su trabajador en el seguro de invalidez y sobrevivencia. 7% nueva cotización, se implementa con gradualidad de 9 años y acá está el detalle. Y este 8,5% lo podemos abrir en dos. En un 4,5% que va a las cuentas individuales, es decir, lo que hoy día administran las AFP, y un 4% que se integra en un seguro social. Y ese es un componente nuevo de la estructura del sistema de pensiones. A su vez, este 4% lo abrimos en el 1,5% que ya se está cotizando, ¿no es cierto? Y que va a este sistema y vamos a crear para esto un 1,5% que se llama aporte con rentabilidad protegida, que proviene de parte de la cotización del empleador. Algunos lo han denominado un préstamo, pero es un financiamiento transitorio por un periodo de hasta 30 años que tiene una garantía del Estado. Y por otro lado, hay un seguro social permanente que se financia por una parte con este 1,5% del seguro de invalidez y sobrevivencia y un 1% que fundamentalmente va a compensar la mayor expectativa de vida que tienen las mujeres. Ya, suena un poco enredado, ¿cierto? Es parte de la reforma de pensiones, pero nosotros lo vamos a seguir aterrizando para que se entienda. Exactamente. Lo concreto finalmente es que las AFP se mantienen ahí con algunos matices y está este seguro social. Vamos a ir mostrando ciertos ejemplos de cómo podría aumentar. En este caso, esta pensión de una mujer con 10 años de cotización. Si sin la reforma, 287.000 pesos, con la reforma aumentaría a 370.000 pesos. Y lo interesante está también a este lado, subsecretario, de cuáles son finalmente los ingredientes nuevos en esta reforma. Bueno, yo creo que lo que les importa a las personas es el cuándo y el cuánto. Exactamente. Partamos viendo este caso. Este es el caso de una mujer que tiene 10 años cotizados. Hay que decir que la reforma condiciona para poder acceder a ciertos beneficios a que haya un mínimo de cotización, en este caso las mujeres 10 años, y por eso lo estamos tomando. Y estamos tomando un caso promedio, en este caso, para determinar el efecto de cuánto sería su pensión autofinanciada, porque estamos tomando una renta de 800.000 pesos, que es el promedio que hoy día se cotiza en el sistema de pensiones. En ese caso, una persona, una mujer que tiene 10 años cotizados, sin reforma, hoy día está obteniendo 287.041 pesos. Exacto. Y esto proviene, por una parte, de lo que ha podido generar con sus ahorros, y por eso se llama pensión autofinanciada, que es un valor bastante pequeño, si lo considera en relación a esta renta de 800.000 pesos, tiene una pensión autofinanciada de 72.745 pesos, que ha sido complementada con la pensión garantizada universal, la PGU, que hoy día es de 214.296 pesos hasta fines de enero. ¿Qué pasa con reforma? Ahora, con la reforma, que es la parte superior, la PGU aumenta a 250.000 pesos y esto también es súper relevante. Hay una compensación por años cotizados y también una compensación para las mujeres, porque se ha visto que siempre ha habido una cierta desequilibrio en relación a las pensiones para mujeres y para hombres, ¿no? Con reforma, para poder llegar a estos 370.766 pesos que involucraría la reforma, por una parte la pensión autofinanciada sigue siendo la misma, es lo que ahorró con sus recursos, pero se crean varios elementos. Por una parte, esta compensación de las mujeres, esto es
para equiparar una pensión, un hombre con una mujer, a un mismo ahorro y salario que se están jubilando al mismo tiempo. Esto es lo que compensa las tablas de mortalidad. Y por lo tanto, con este mínimo de 9.604 pesos, se va a incorporar a las mujeres. ¿Esto es para todas las mujeres? Para todas las mujeres. Aquí no hay una diferenciación socioeconómica. Ya. Todas las mujeres reciben una compensación por esta diferencia en sus expectativas de vida. Por otro lado, hay una compensación por años cotizados, que equivale a 0,1 UF por año cotizado. En este caso, 10 años, una UF, y el valor de la UF es lo que se señala ahí, 38.417 pesos. Y además, el aumento de la PGU, de 214.000 a 250.000. La suma de todos esos elementos involucra que hay un incremento de casi 100.000 pesos en las pensiones de las personas y va a variar dependiendo de los años cotizados y de la pensión autofinanciada que tenga cada cual. Ya nos llegan preguntas al hashtag alerta, las vamos a ir revisando de inmediato para contestarla con el subsecretario. Fernanda dice, mi mamá que tiene 63 años, ya pensionada, ¿obtiene algún beneficio al margen de la PGU de aquí a fin de año? Hay que contestar a Fernanda que la PGU se accede a los 65 años. Su mamá tiene 63, por lo tanto, cuando cumpla 65 años va a poder acceder a esta PGU hoy de 250.000 pesos. Perfecto. Subsecretario, vamos con el tema de los plazos. Veíamos en la lámina anterior, ¿cierto?, que va a aumentar esta pensión con esta reforma, pero ¿cuándo se va a ver reflejado eso? Porque primero tiene que ser ley y eso se espera que sea en marzo. Tiene que ser publicada, estimamos que sea marzo. Y si es así, en 6 meses se paga la primera PGU a 250.000 pesos. Es decir, en el mes de septiembre de este año 2025, los primeros grupos que estén en acceso a la PGU van a poder tener este beneficio. Esto lo hemos separado en 3 grupos. Sí. A partir de este 6º mes de vigencia, quienes tengan 82 o más años. A partir de el año, 12 meses después, es decir, de septiembre del 2026, los que tengan 75 o más años. Y a partir de septiembre de 2027, todos los demás, es decir, quien tenga más de 65 años. Perfecto. Vamos a seguir revisando preguntas acá en nuestra pantalla en relación a estos cambios. Alex dice, mi mamá es pensionada de la Básica Solidaria. ¿Esta nueva reforma le va a beneficiar en algo? Saludos desde Temuco. Efectivamente, Alex, si la mamá es pensionada de la pensión básica solidaria, que hoy día se llama pensión garantizada universal, hoy día debería estar en 214.000 y a partir de septiembre va a subir a 250.000 pesos. Una pregunta que nos llegaba mucho en la mañana y siempre es importante repetir. ¿Quién recibe la PGU? ¿Hay que postular? ¿Uno lo recibe? Efectivamente, a la PGU hay que postular, no es automática. Y lo digo porque hay beneficiarios nuevos en esta pensión garantizada universal, entre ellos los beneficiarios o quienes reciben las llamadas leyes reparatorias, las leyes Vales, Retix y exonerados. Son cerca de 60.000 que tienen que postular y acceden todas aquellas personas que tengan un registro social de hogares que los ubica en el 90% más pobre de la población. Por lo tanto, hay un 10% que no accede. Y eso solamente se determina obteniendo el registro social de hogares. Y ahí uno lo recibirá automáticamente. Ahí lo recibirá automáticamente una vez que su solicitud ha sido procesada. Seguimos con preguntas acá con el hashtag alerta, lo volvemos a repetir para que nos manden y aprovechen también la presencia del subsecretario. Patricio dice, este aporte lo hace el 40% de la fuerza laboral. ¿Cómo se va a hacer que el 60% restante, trabajadores informales, aporten a la solidaridad? La idea es que la solidaridad la hagamos todos y no solamente un grupo. Claro, bueno, aclaremos primero a Patricio que hay algunas cifras que no son tan correctas. En primer lugar, esto lo hace el empleador y estamos hablando que este aporte lo hace el empleador. Ahora, por supuesto, todos los empleadores están obligados. Hay un porcentaje de personas que no tienen empleador porque es informal. Estamos en torno al 27, 28%. Eso es algo que depende de la fuente. Pero lo importante es que estamos generando incentivos para que ese segmento también cotice. Los llamados independientes se están dando ciertas facilidades y fundamentalmente generando incentivos para que se incorporen a la masa que cotiza para la previsión.
Pero esto es financiado fundamentalmente por los empleadores y eso cubre aproximadamente el 70% de los trabajadores de la masa laboral en Chile. Es decir, los empleadores van a tener que poner esta carga o este aporte del 7%, pero entiendo, subsecretario, que va a ser de forma gradual, ¿cierto? Es de forma gradual y este beneficio es para quienes cotizan. Claro. Los trabajadores informales no cotizan y por lo tanto no tienen un acceso a un beneficio que les compense los años cotizados, como el caso que estamos viendo. Pueden tener acceso, sí, a la pensión garantizada universal. A la PGU. Vamos a seguir revisando ejemplos. En este caso, una mujer con 15 años cotizados, sin reforma, 323.000 y fracción, con reforma, 426.347 pesos. Claro, tal como veíamos en el caso anterior, en el caso sin reforma, esta mujer con 15 años cotizados tiene una pensión autofinanciada de 109.000 pesos, lo que ha logrado ahorrar a lo largo de estos 15 años y que le genera por el lado de su fondo de pensión. Adicionalmente, tiene acceso a la PGU, hoy día en 214.296 pesos. Y con reforma va a pasar a 426.347 pesos, sí, más de 100.000 pesos adicionales. Y estos 100.000 pesos provienen, por una parte, sigue manteniendo la pensión autofinanciada de 109.000 pesos, mejora un poquito la compensación por mujeres porque estamos hablando de una renta algo más alta en la comparación con el hombre que percibe la misma renta. Tiene una mayor compensación por años cotizados, en este caso 15, 57.000 pesos, y también tiene el aumento de la PGU. Perfecto. Y por lo tanto logra este casi 30 y tantos % de aumento en su pensión. Tenemos más preguntas, pero espérense un segundo que quiero ir con el tema de los plazos. Usted nos explicaba los plazos, ¿cierto?, de cuando yo recibiría estos 250.000 pesos, y eso se ha dividido en 3 grupos dependiendo de la edad. ¿Cuándo se recibiría la compensación de mujeres y la compensación por años cotizados? Exactamente, la compensación de mujeres y la compensación por años cotizados se recibe el 10º mes, a partir del 10º mes contado de la fecha de publicación de la ley. Por lo tanto, en enero del 2026 van a estar subiendo las pensiones, ya sea por la compensación de las tablas de mortalidad en el caso de las mujeres o la compensación de años cotizados. Ok, entonces, para que quede claro, la PGU a partir de septiembre, octubre, para el grupo de 82 o más años. Claro. Y la compensación de mujer y compensación de años cotizados para todos los que les corresponde a partir de enero del 2026. Ya vamos a ir con el detalle de los hombres, pero seguimos acá también con más preguntas del hashtag alerta. Iván dice, hola, ¿qué pasa con las personas pensionadas por invalidez menores de 65 años, con más de 20 años cotizados? Hombre, saludos. Las pensiones por invalidez también se ajustan al valor de la PGU y también con el mismo calendario de ingresos a aquellos que están por debajo de ese nivel. Por lo tanto, independientemente que tengan menos de 65 años, ingresan en este grupo de beneficiados que pueden alcanzar el valor de la PGU. Perfecto. Seguimos con más preguntas también. Sigan ahí escribiendo. Tenemos a todo nuestro equipo pendiente. Mi mamá pregunta qué pasa con las personas pensionadas por renta vitalicia. ¿Qué beneficios va a tener? Tanto las personas que están en la modalidad de retiro programado como quienes tienen renta vitalicia van a poder ver mejorada su pensión por años cotizados. Y en el caso de ser mujer, por cierto, con la compensación por las tablas de mortalidad. Que se recibiría en enero. Independientemente que esté en renta vitalicia o esté en retiro programado, el beneficio les toca igual. Perfecto. Vamos a ir con los ejemplos de los hombres. Con un hombre, por ejemplo, que ha cotizado 20 años sin reforma, 364.000 pesos y fracción. Con reforma, 476.000 pesos, 622. Bueno, lo primero que hay que decir es que también la reforma, como digo, es un reconocimiento a los años de esfuerzo de quienes cotizan. Sí. Por eso establece ciertos mínimos. 10 años en el caso de las mujeres y 20 años en el caso de los hombres. Por eso es que tomamos este ejemplo con 20 años. Sin reforma, 364.000 pesos, que proviene por una parte, al igual que las mujeres, de la pensión autofinanciada que pudo generar con sus propios ahorros. Y en este caso, adicionalmente, tiene acceso a la PGU, hoy día de 214.296 pesos. ¿Qué pasa con reforma? La pensión autofinanciada sigue siendo la misma, pero recibe 0,1 UF por cada año cotizado, que en este caso al ser 20 son 2 UF, es decir, 76.833 pesos. Y adicionalmente, el aumento de la PGU.
a 250.000 pesos. Las mismas fechas también. Las mismas fechas, 250.000 pesos a partir de septiembre de este año, 6 meses después de publicada la ley, y en el caso de la compensación por años cotizados, en el 10º mes, por ahí, en enero del 2026. Subsecretario, hay otro tema interesante en relación a un cambio que me parece interesante, que es que ya no van a existir los multifondos como lo conocemos, A, B, C, D y E, ¿cierto? Finalmente eso va a ser reemplazado por una especie de fondos generacionales determinado por la edad de una persona. Es decir, lo que ocurre es que anteriormente existía una multiplicidad de fondos a los cuales se podía cambiar la persona incluso libremente. La experiencia no fue buena. Hubo incentivos de parte de algunos que decían que cambiarse iba a generar una mayor rentabilidad y ello no ocurrió. Y por lo tanto a veces personas ya prontas a jubilar estaban en un fondo muy riesgoso que en el caso de tener pérdidas no les daba tiempo suficiente para recuperarla. Ahora eso no va a ocurrir. Es decir, van a haber mayor cantidad de fondos, estamos pensando 10 o más fondos, que van a cubrir distintas etapas de la vida, ya sea lustros o decenios. Y por lo tanto esos fondos van a estar conformados por instrumentos de inversión que son más adecuados al riesgo que esa persona puede soportar, por así decirlo. Personas mayores con fondos más conservadores, personas menores con fondos más riesgosos. ¿Y eso es automático cuando una persona joven entra al sistema? Va a ser automático. Es el fondo que va a ir cambiando. No es la persona que se va cambiando de fondos. Se va adecuando a la edad cuando uno va cambiando según sea el número de años que ese fondo generacional tiene contemplado. Seguimos con preguntas. Y solamente para terminar ese tema, subsecretario, eso tiene un plazo de cambio de 3 años, ¿no? 2 a 3 años. Se va a cambiar a fondos generacionales. Los fondos son revisados por un consejo técnico de inversiones para ir viendo que si son adecuados o no a las distintas generaciones. Y por lo tanto son cambiados de acuerdo a esa condición. Están detrás de ello un estudio técnico de expertos que se va a conformar y que va a sugerir los cambios de esos fondos generacionales. Nicole nos escribe: hola, mi mamá está pensionada por el antiguo sistema del Seguro Social. Más de 30 años de cotizaciones son sin laguna. Sin laguna, seguramente. ¿Tendrá el beneficio igual? A ver, lo más probable es que la mamá de Nicole tenga acceso a la pensión garantizada universal, independientemente que sea del antiguo sistema de pensiones o del actual sistema de pensiones. Si ya cumplió los 65 años, tiene beneficio de la pensión garantizada universal y una pensión garantizada universal incrementada a los 250.000 pesos, como digo, a partir de septiembre de este año. ¿Seguimos con más preguntas? Vamos con más preguntas que nos están llegando de parte de Matías. Con la nueva ley de pensiones, ¿tiene algún límite en cuanto al monto total a recibir? A ver, todo depende de lo que estamos hablando. En el caso de la pensión garantizada universal, hemos establecido un límite de 250.000 pesos y a partir de ahí esta pensión se va a ir reajustando en función del índice de precios todos los años. Por lo tanto, es los 250.000 pesos reajustados. En el caso de la compensación por años de cotización, hay un tope de 2,5 UF, es decir, 25 años. Ese es el tope de compensación que se podría recibir. Y por lo tanto hay un tope en este caso. Y en el caso también de la compensación por tabla de mortalidad, en el caso de las mujeres, esto puede ir entre 10.000 pesos y aproximadamente 50.000 pesos, entre 0,25 UF, que es el mínimo, el piso, y un tope de 1,5 UF, dependiendo de la renta de la persona. Pregunta que nos llega mucho, subsecretario. ¿Hay que hacer algún trámite para acceder a todo esto? En el caso de la pensión garantizada universal, quien la tiene, por supuesto que no, pero quienes acceden por primera vez deben solicitarla. Ya. Vamos con más preguntas. Hashtag alerta. Moni dice: me pensioné recién en el 2024 con 60 años por AFP retiro programado. Tengo 28 años de cotizaciones. ¿Veré algún cambio inmediato en mi pensión? Inmediato, la verdad es que no. Que hay que cumplir los 65 años para tener beneficio, ya sea la pensión garantizada universal y también para tener beneficio de los años que se compensan por años cotizados. Por lo tanto,
va a tener una compensación, pero a los 65 años. Hay que esperar un poquito más. Hay que esperar un poquito. Seguimos revisando ejemplos de qué pasa con hombres. Antes revisábamos a hombres que han cotizado 20 años. ¿Qué pasa en el caso de unos 10 años de cotización, bueno, secretario? Yo decía que hay ciertos límites. En el caso de las mujeres, 10 años, y en el caso de los hombres, 20 años cotizados para poder acceder a los beneficios. En este caso, sin reforma, es una persona que tiene su pensión autofinanciada, casi 75.000 pesos, y tiene la pensión garantizada universal. Con reforma, lo que ocurre es que su pensión autofinanciada sigue siendo la misma, casi 75.000 pesos. No hay compensación por años cotizados porque el mínimo es 20, y aquí estamos hablando de un hombre con 10 años cotizados. Lo que sí percibe es el incremento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. ¿Por qué se hace esa diferencia entre hombres y mujeres? Porque en este caso un hombre que cotizó 10 años no tiene compensación porque tiene que esperar a que sea al menos 20. Y en el caso de las mujeres es al menos 10. ¿Por qué se hace esa diferencia? Bueno, entre otras cosas porque si no tuviéramos esa diferencia, ahondaríamos la situación de inequidad a la cual se enfrentan las mujeres. Las mujeres tienen menos años de cotización por laguna y por cuidado. Y por lo tanto, no era factible ponerle un tope mayor, digamos. ¿Qué pasa con las lagunas? Porque el ministro Marcel en la mañana nos decía que en promedio la población chilena tiene lagunas de cerca de 20 años y que aumenta en el caso de las mujeres. Y entiendo que esta reforma incentiva o tiene diferentes mecanismos para que se reduzcan esas lagunas. Esta reforma se hace cargo de las lagunas, pero a través de otro mecanismo, que es el seguro de cesantía. Todos los chilenos y chilenas que están trabajando con contribución del empleador, también del trabajador y del Estado, van conformando lo que se llama un seguro de cesantía, que es un seguro solidario para la situación que nos puede tocar a todos de quedarnos sin trabajo. De ese seguro ahora se va a poder sacar recursos para cotizar durante los periodos de desempleo y así no generar lagunas. Es un seguro contra las lagunas. Y hay también, entiendo, un factor familiar, es decir, una persona del mismo núcleo familiar también puede ayudar a otra que probablemente no esté cotizando en ese momento. Efectivamente, eso es una opción que se abre. Quien esté trabajando puede cotizar en favor de alguien que no esté trabajando. Puede ser el cónyuge, puede ser un hijo, una hija, de tal manera de irle creando un ahorro previsional. ¿Y qué pasa con la heredabilidad? La heredabilidad de estos fondos, así como la heredabilidad de lo que se va aportando en el Seguro Social, está garantizada. Estos fondos son todos heredables, los que provienen de las cotizaciones de los trabajadores y también de los empleadores que están yendo a las cuentas individuales. Vamos con más preguntas. A esta hora, Alejandra nos escribe, ¿la PGU va a seguir actualizándose por el IPC los febrero o va a quedar en 250.000 pesos para siempre? En efecto, se va a ir actualizando por los índices de precio al consumidor cada año, en este caso los febreros. A partir del 1 de febrero del 2025, la PGU ya sube a 224.000 pesos y lo volverá a hacer el 1 de febrero del 2026. Por lo tanto, si bien en enero va a ser todavía 250.000, va a ser un poco más en febrero de 2026. Clarísimo, subsecretario. También tenemos la última pregunta que nos llega a esta hora. Dice, mi mamá tiene ahorrado 13 millones, ella tiene 58 años. ¿A qué edad debe hacer el trámite para jubilar? ¿A los 60 o 65 para el beneficio? Trabaja en sistema público, tiene aproximadamente 11 años cotizados. Puede optar a ese beneficio 60% en la ficha. Claro, aquí hay que separar dos conceptos. Uno, lo que es la edad legal para jubilar, y las mujeres pueden jubilar a los 60 años, de la manera que ella puede jubilar, entre otras cosas, decir que deja de trabajar a los 60 años, pero para poder acceder a los beneficios que están contemplados en esta reforma, ya sea la pensión garantizada universal, la compensación por las expectativas de vida o los beneficios por año cotizado, ahí corre la edad de 65 años. Y por lo tanto, si ella tiene 11 años, califica para tener compensación por años cotizados y que va a recibir 1,1 UF por ese concepto. Subsecretario, ya tenemos que terminar, pero le hago una pregunta cortita que se nos acaba el tiempo. ¿Quedó conforme con esta reforma, con lo aprobado ayer? Porque inicialmente la promesa del gobierno era eliminar las AFP por un sistema distinto. Yo creo que mientras se avance, mientras podamos decir hemos logrado el objetivo,
y ese objetivo era mejorar las pensiones de los pensionados actuales y los pensionados futuros, quedamos conformes. Se puede hacer más, sin duda, queremos más también, pero hay que tener en consideración las restricciones y las consideraciones propias de una reforma que es compleja y que por sobre todas las cosas tiene que hacerse con responsabilidad. Subsecretario, muchísimas gracias, le agradecemos su tiempo y bueno, seguramente nos vamos a estar viendo en todo este proceso de implementación. Así es, hay mucho que explicar. Buenas tardes. Buenas tardes.